es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Lujos, excentricidades, placeres paradisíacos, así pasan los días los hijos del chavismo y del madurismo, mientras en Venezuela se encuentran sus pobladores sumidos en una crisis, la peor que ha habido en la historia reciente. Los familiares de la cúpula del régimen gozan de un alto tren de vida, viajes en lugares exclusivos, derrochando miles de dólares en paseos, en comidas, en restaurantes. Muchos de ellos no escatiman en sus gastos y hasta hacen alarde de estos gastos a través de las redes sociales. Algunos de sus caprichos han alcanzado el valor del pago del salario mensual a 2.000 venezolanos. Esta es la realidad del venezolano común. Víctimas de una crisis humanitaria. Cientos de personas han fallecido por la escasez de medicamentos y alimentos, con una hiperinflación ubicada en casi 3 millones% en el último año. Pero pese a este lamentable panorama, los hijos de la cúpula chavista disfrutan otro estilo de vida, el de la opulencia. Ellos, a diferencia del ciudadano promedio, no se preocupan por el dinero ni los agobia la devaluación monetaria que se registra en el país sudamericano con una velocidad que impacta. Al contrario, estos jóvenes gozan de un estatus envidiable. Tal es el caso de la hija del fallecido presidente Hugo Chávez, quien es considerada la mujer más rica de Venezuela, con una fortuna valorada en unos 4.000 millones de dólares que estarían repartidos en diferentes cuentas en Europa. Su hermana menor, Rosinés, ya no vive en Venezuela y por supuesto no tiene que sufrir las penurias que pasan sus compatriotas. Ella estudia en la Universidad de la Sorbona y goza de la herencia que le dejó su padre, que ha sido calculada en 1.800 millones de dólares. Otro de los niños mimados del chavismo es el hijo del líder del régimen, Nicolás Maduro Guerra, quien, aunque mantiene un perfil más bajo, ha sido capturado en video presumiendo de su poder. Y atrás no se queda la hija del número 2 del chavismo, Daniela Cabello, quien muestra sin ningún tipo de recato sus carteras y trajes de diseñador, así como sus exóticos paseos. Vamos a saludar a esta hora en Miami a Casto Ocando. Él es periodista de investigación independiente, escritor del libro Chavistas en el Imperio. Un buen día, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Saludos para usted. Gracias por tocar este tema que sale a colación justamente cuando no solo es que hay un periodo de crisis en Venezuela, sino que además hay una ayuda humanitaria necesaria en este país que está siendo impedida de llegar a este destino por unos camiones que están atravesados en la ciudad colombiana de Cúcuta. En la actualidad, un kilo de harina de maíz en el mercado negro en Venezuela puede alcanzar un precio de 4.000 bolívares, un costo demoledor para los ciudadanos si se considera que el salario mínimo en Venezuela es de 18.000 bolívares. La hiperinflación solo en enero de este año se tradujo en un índice de aumento de hasta el 91.6%. Esto ha pulverizado sin duda el poder adquisitivo de millones de familias venezolanas, pero no todas pasan penumbra en realidad en Venezuela. Hay un grupo privilegiado de padres venezolanos, de autoridades venezolanas que pueden ofrecer a sus hijos una vida bastante opulenta y desenfadada. ¿Cómo le cae esto, de acuerdo a la investigación que usted ha hecho durante algún tiempo, no solo los hijos del chavismo, sino del madurismo, y algunos de los chavistas que viven en el imperio? De hecho, así se llama su libro, Chavistas en el Imperio. ¿Cómo les cae esto a los venezolanos cuando se presenta este tipo de investigaciones de cómo viven algunos? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto ha sido un motivo fundamental de rechazo en Venezuela, y es importante notar que esto ocurrió desde el principio, desde el primer año que llegó Chávez al poder, en que se comenzaron a desatar los escándalos de corrupción, por cierto, implicando a militares. Y es importante porque esto, más que una anécdota, la corrupción ha sido parte intrínseca de la propuesta del socialismo del siglo XXI. Y lo ha sido a todo nivel, no solamente dentro de Venezuela, que ya ha habido mucha corrupción a todos los niveles, y fundamentalmente porque no hay controles, sino también a nivel internacional. Hay casos extremadamente escandalosos en Estados Unidos, pero también en España, en Brasil, Argentina, Sudamérica en general, Centroamérica. Es decir, hay pocos lugares del planeta que se han escapado
a la furia de la corrupción chavista. Hablemos o citemos uno de los casos que tengo entendido usted lo conoce bien, María Gabriela, hija de Hugo Chávez, 36 años, señalada como la mujer más rica de Venezuela, una fortuna personal estimada en 4.000 millones de dólares. Ella ocupa el cargo de embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, vive regio en Nueva York. Se conoció también hace algunos meses los hijastros de Maduro, los hijos de Cilia Flores, gastan miles de dólares en vacaciones de lujo, un derroche en medio de la carencia de muchos, justamente la carencia que no da, la carestía que no da tregua en Venezuela. A esta crisis, le decía yo hace un momento, Casto, se suma este bloqueo de ayuda humanitaria, algo que llega no como dádivas, como ha dicho Nicolás Maduro, o limosna, que no es lo que se pide, sino lo que se necesita en el país. ¿Qué tipo de mensaje dan quienes manejan el país, quienes manejan el país y quienes tienen este dinero para solventar estos gastos, mientras en el país que gobiernan o gobernaban se están muriendo de hambre? Mira, lo más llamativo y lo más escandaloso y lo más sorprendente y lo que genera más rechazo es que estas personas en el gobierno se hicieron ricas quitándole dinero, por ejemplo, para atender a los hospitales, y cualquiera que pueda ver algún tipo de imágenes sobre cómo operan los hospitales es una cosa vergonzosa, absolutamente nunca había ocurrido algo similar en Venezuela. Y estas personas, hoy un grupo muy importante que se enriqueció, no solamente de los negocios petroleros, sino también de la importación de medicinas, de la importación de equipos, es decir, prácticamente se robaron todo el presupuesto y dejaron básicamente a todos los hospitales que antes que llegara Chávez tenían unos niveles bastante buenos, y ahorita es una cosa absolutamente, yo diría, quintomundista, si existe la expresión. Entonces, y por otro lado, las redes de alimentación quedaron cooptadas o controladas por estos mismos operadores que utilizaron y utilizan el gobierno la comida como una manera de control social. Por eso es que a ellos no les interesa que llegue la ayuda humanitaria, porque en el momento en que la gente comience a percibir que hay otras fuentes, que la oposición o el gobierno del presidente interino o Estados Unidos o todos los países que quieren ayudar comienzan a proveer, ya el gobierno pierde automáticamente la capacidad de extorsionar a través de los CLAPS, que son estas famosas cajas de alimentos, y entonces pierden la capacidad de controlar la sociedad. Digamos, por ejemplo, en este momento, Ruth, te podría decir que el gobierno venezolano está tratando de recoger algunas firmas para supuestamente presentarlas a Estados Unidos como una prueba de una petición del pueblo venezolano que no quiere ayuda humanitaria, pero están extorsionando a las personas que reciben estas ayudas o CLAPS, que por cierto no es tampoco gratis, se las venden, ¿no? A cambio, o sea, si no me firmas, no te doy la bolsa de comida. Entonces, ha habido denuncias de este tipo, es decir, a ese nivel está llegando, y obviamente la gente ya está absolutamente convencida y cansada de este tipo de prácticas extorsivas. Claro, justamente este tipo de prácticas y denuncias que usted las reseña en este libro, Chavistas en el Imperio. Y quisiera preguntarle, Castro, ¿qué tipo de reflexión ha dejado en los venezolanos, en las personas que han tenido que salir de su país, que han llegado a Estados Unidos, a Colombia, a otros lugares de América en busca de un futuro mejor? Este tipo de lectura, cuando usted lo reseña bien en un libro, todos los escándalos de esta llamada revolución bolivariana y de las personas cercanas al chavismo y al madurismo que están en Estados Unidos. Mira, yo creo que hay un convencimiento en Venezuela de que esta experiencia de 20 años de desastre chavista no puede volver a repetirse. Yo creo que hay también una sensación general de que hay que actuar para tratar de recuperar estos fondos. Ya hay algún tipo de personas conectadas con el gobierno del gobierno interino y también, por supuesto, muchas agencias en Estados Unidos y en Europa que están tras estos dineros que obviamente fueron obtenidos a través de la corrupción o a través del pago de sobornos, etc. Hay innumerables casos y hay muchísimo dinero ya congelado. Entonces viene como una segunda fase y yo diría que lo más complicado, y esto tiene que entenderse también, es porque al lado de la corrupción también se corrompió la manera de la gente actuar, ¿no? Es decir, para poder conseguir una cosa que debería ser gratis, servicio del Estado,
en Venezuela ya esto se ha establecido como que hay que pagar una mordida, un soborno, una cuota, una comisión, y estas son prácticas que destruyen, digamos, el tejido, la moral social. Hay una tarea muy grande de reconstrucción, pero lo importante es que la gente ya entendió muy bien lo que significa el socialismo del siglo XXI y qué es lo que hace falta hacer. Y yo creo que toda esta práctica de personas que predicaban el socialismo por un lado, pero querían vivir como millonarios y de hecho siguen viviendo en algunos casos. Por ejemplo, el último dato, Ruth, te puedo decir, es que acaban de descubrir una gasolinera en Madrid que produce millones de euros anuales en ganancias, que los controlan unos primos de Diosdado Cabello, que también han sido identificados en una investigación criminal. Es decir, están por todos lados, en Estados Unidos lo han hecho, se han retirado un poco porque el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante agresivo, pero están en todas partes, están en República Dominicana, están en Sudamérica, están yéndose ya hacia Turquía, por ejemplo, hacia Hong Kong. Es decir, están obviamente en este momento de presión internacional tratando de salvaguardar esos recursos públicos que se robaron. Pero bueno, esto es parte de la tarea que va a venir en Venezuela. Bueno, justamente usted ha mencionado a Diosdado Cabello. Daniela, la hija de Diosdado Cabello, cita al revolucionario Che Guevara en su cuenta de Twitter. Sin embargo, pues su estilo de vida dista mucho de los ideales socialistas, realmente poniendo fotos en distintas partes de Europa y demás. Usted mencionaba algo de las sanciones de Estados Unidos. ¿De qué forma ha mejorado la situación en cuanto a estas sanciones, estos congelamientos de cuentas que ha hecho Estados Unidos, que ha sido muy determinante con las personas que son cercanas en aquel entonces al chavismo y ahora al madurismo? Mira, yo creo que ha arrinconado a estas personas que estaban manejando estos recursos. Ahora se les ha hecho bastante más complicado movilizar estos dineros y hay mucho temor porque justamente, por ejemplo, hay dificultades para pagar las lealtades, porque ese es la otra cara de la moneda. El régimen se sostiene por lealtades que deben ser compradas con dinero, que al principio era dinero de la corrupción porque había de sobra, pero ahora ya no hay. Entonces hay que apelar a otros medios de obtener ese dinero, como es el narcotráfico, que es otro tema absolutamente complejo y aparte. Pero esto es parte de la cultura que Chávez trajo al país, que es corromper para luego controlar, en vista de que como sé que estás corrompido, entonces puedo meterte preso o denunciarte porque ya conozco la corrupción. Es decir, esta práctica y naturalmente estas sanciones de Estados Unidos, que son probablemente mucho más impactantes en Venezuela, porque Venezuela depende, el negocio petrolero depende del mercado financiero internacional y todo el negocio, por ejemplo, de la venta de oro, colocación de oro, también es una cosa que está siendo afectada. Y yo creo que esto es una de las cosas muy complicadas, más complicadas que tiene la dictadura de Maduro para enfrentar. Bueno, vamos a agradecer a Casto Cando, periodista de investigación independiente, escritor del libro Chavistas en el Imperio, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Casto. Mucho gusto. Seguimos hablando de la incertidumbre que reina en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto por la negativa de Nicolás Maduro para permitir el ingreso de estas ayudas humanitarias al país petrolero. En Cúcuta ya se almacenan al menos 50 toneladas a la espera de que lleguen a su destino. Hoy también tengo entendido que llega a esta zona el nombrado embajador de Venezuela en Colombia, nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. La noticia la tiene desde el punto donde se genera esta información. Carlos Arturo Albino se mantiene ahí informándonos lo que sucede. Carlos, un buen lunes para ti. Hola, buen lunes. Ya cumplimos 8 días en este cubrimiento especial NTN 24, 25 grados centígrados, 8 y 21 minutos de la mañana acá en Colombia. Ruth, miren, ha sido un fin de semana lleno de expectativa, como bien lo dices. En las próximas horas, el embajador Berti, embajador de Venezuela ante Colombia, designado por el presidente interino Juan Guaidó, podría llegar a este punto para verificar la ayuda humanitaria, la ayuda que está represada en esta ciudad que, recordemos, tiene como destino los hospitales de Venezuela y que no ha podido ser cruzada debido al bloqueo que tiene el régimen de Maduro.
por ahora acá todos esperan el llamado del presidente interino Juan Guaidó, que hará en las próximas horas, a ver cómo se va a pasar esta ayuda humanitaria, mientras el régimen venezolano, Ruth, esto es muy importante, ha trasladado un grupo de 700 policías especiales directamente de Caracas a la zona fronteriza. No son policías disuasivos. Estos policías, denominados el FAES, son policías que manejan armas largas. Han sido trasladados a zona de frontera, dice que para custodiar la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia. Mientras tanto, las personas siguen cruzando a este otro lado del país para pedir un poco más o buscar medicamentos, buscar alimentos y buscar incluso citas médicas, debido a que en Venezuela no lo pueden hacer. Nosotros seguimos muy atentos a la visita del embajador, a los movimientos militares que están haciendo por parte de Venezuela, y cuando esta ayuda humanitaria por fin pueda quedar destrabada acá y poder cruzar a su destino final, que es Venezuela. Seguimos muy atentos, Ruth. Regresamos contigo nuevamente a los estudios. Carlos, justamente yo quería preguntarte el sentir, como tú has permanecido ahí conversando con los hermanos venezolanos, gente en Colombia también, que está ahí al pie del cañón viendo qué es lo que pasa, cuál es el destino de esta ayuda humanitaria. Maduro hace algunos días se despachó contra la ayuda humanitaria y ha dicho que se la regalen a Cúcuta, que ellos necesitan. Dice que no va a permitir el show, la califica como una falsa ayuda, y solicita a Estados Unidos que no se meta, no interfiere en los problemas, que crisis no existe. ¿Cómo les cayó esas declaraciones de Nicolás Maduro? Miren, si supieras que la mayoría, muchísimas personas que viven acá en Cúcuta son venezolanos, que han decidido salir, escapar del régimen de Venezuela. Sin embargo, acá las autoridades no se han pronunciado sobre lo dicho por Nicolás Maduro. Recordemos que sobre este tema hay un hermetismo total y solamente son voceros algunos de la oposición, en este caso designados por el presidente interino Juan Guaidó. Otros son alcalde de Villarrosario, alcalde de Cúcuta, no han querido referirse a este tema. Sin embargo, lo que insiste los designados por el presidente interino Juan Guaidó es que esta ayuda humanitaria va a pasar, que ellos saben cuándo, cómo y dónde va a llegar esta ayuda humanitaria. Sin embargo, todavía estamos acá a la espera a ver cuándo se destraba esta información que tenemos acá, porque además muchísimos venezolanos han llegado a este punto pidiendo, exigiendo que ellos se ponen como voluntarios para hacer una cadena humanitaria y ayudar a transportar todas estas toneladas de ayuda que están acá represadas en el puente Tienditas, que ahora se llama Puente de la Unidad. Bueno, vamos ahora a otros temas, agradeciéndole ese paso a Carlos Arturo Albino desde Cúcuta, en Colombia, cuando el juicio al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que vemos en pantalla, comenzaba en Nueva York hace aproximadamente 3 meses. Muchos asumían quizás que era un inexorable fallo de culpable. Esto era algo innegable que pendía sobre su cabeza. Después de todo, El Chapo Guzmán es acusado de liderar el mayor cartel mundial de drogas, alguien que escapó 2 veces de prisión en México, y fue definido por autoridades en Estados Unidos como el criminal más notorio de los tiempos modernos. Sin embargo, el jurado ha transcurrido ya su primera semana de deliberaciones sin un veredicto aún, emitiendo varias notas con preguntas específicas, pedidos para revisar pruebas. Ya entramos a esta segunda semana y Alejandro Rincón desde Nueva York nos tiene el desarrollo de esta información. Alejandro, un buen día. Hola, feliz inicio de semana para todos. 12 jurados tienen ahora mismo en sus manos el caso en contra del presunto líder del cártel de Sinaloa. Tras un receso de 3 días, esos 12 jurados vuelven a darse cita aquí, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con el objetivo de avanzar en su proceso de deliberaciones. Para este propósito deben concentrarse en analizar todas las evidencias presentadas durante por lo menos 4 semanas de juicio. En esas circunstancias se encuentran ahora analizando argumentos presentados por la Fiscalía, documentos que establecen, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, los argumentos por los cuales el gobierno de la Unión Americana pide que sea condenado Joaquín El Chapo Guzmán. En el transcurso de esta jornada se concentrarán esos jurados en analizar la última fase de presentación de evidencias que requirieron al juez Brian Cogan, en particular
parte del testimonio entregado ante la Corte por el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. En eso se centrará el transcurso de este día, por lo que a partir de este momento, a raíz del análisis de esas evidencias, seguimos a la expectativa por el producimiento de cualquier veredicto que puede suceder, de hecho, y valga la redundancia, en cualquier momento. Pues ante esta expectativa, en las últimas horas y de hecho antes del receso del fin de semana, tuvimos la oportunidad de consultar directamente a uno de los abogados de El Chapo sobre la expectativa que tiene de que pueda llegarse a un veredicto o no en el transcurso de esta jornada. Y esto fue el comentario que nos emitió el abogado del Chapo. Lo que puedo decir es que estamos agradecidos de que están considerando todas las pruebas y esperamos un buen resultado, pero ellos deciden. Eso que nos dijo el abogado es clave. La defensa agradece que los jurados se tomen el tiempo que requieran con el objetivo de analizar meticulosamente todas las evidencias presentadas por la Fiscalía. Por ahora está previsto que continúen estas deliberaciones en un quinto día y veremos finalmente si llega este veredicto o no, dado que por ahora crece o continúa creciendo la expectativa por la llegada de esa decisión. Recuerden, la determinación en todos y cada uno de los 10 cargos que ha imputado el gobierno de los Estados Unidos al presunto líder del cártel de Sinaloa debe ser de naturaleza unánime. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte desde Nueva York. Seguimos con la ronda de Estados Unidos. Ya está con nosotros Washington y Miami también. Y nos quedamos en la capital estadounidense, donde el presidente Donald Trump parte el día de hoy desde aquí, desde Washington, al Paso, Texas. Esto para realizar su primer acto de campaña del 2019. Esta se trata de la visita a una ciudad que ha mencionado en varias ocasiones, incluso en su discurso del Estado de la Unión, en defensa del bendito muro que quiere construir o levantar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La noticia enseguida con Carolina Valladares. Carolina, un buen día para ti. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Ya estamos en precampaña electoral aquí en los Estados Unidos de cara a las elecciones del año 2020. Y no es casual la elección del Paso para ese primer mitin de campaña del presidente Donald Trump. Y es que este viernes día 15, en apenas 5 días, termina ese plazo para que tanto demócratas como republicanos lleguen a un acuerdo en el Congreso sobre esos presupuestos federales. Ello después de esos 35 días históricos de cierre de la administración federal. Todavía no hay avances. Por el momento ha dicho, insiste Donald Trump en que quiere ese dinero para el muro en la frontera. Los demócratas dicen que quizás destinen dinero para tecnología, quizás para mejorar las condiciones de esa valla conocida como Normandy Face, pero en absoluto no le van a dar dinero para el muro. En este contexto, insistimos, este lunes Trump viaja a El Paso y dijo la semana pasada en el discurso del Estado de la Unión que El Paso era una de las ciudades, localidades más peligrosas de los Estados Unidos y que según él fue la construcción de una verja en ese lugar lo que hizo que disminuyera la criminalidad, algo que completamente contradicen sus adversarios políticos aquí en los Estados Unidos. La manifestación política de Trump en El Paso es un insulto para nuestra comunidad. Durante su discurso del Estado de la Unión, este presidente ha demostrado que no reconoce los hechos de la situación. Las tácticas de Trump infunden temor y sus mentiras han dañado a nuestra economía y la comunidad en la frontera. Y precisamente El Paso es tierra de uno de sus posibles adversarios políticos en esas elecciones del año 2020, y es que Beto O'Rourke, ex representante demócrata y también candidato para el Senado, anunció hace unos días que es posible que a finales de este mes anuncie que se presenta a las elecciones de 2020, elecciones en las que concurriría, lo más seguro, para el Partido Demócrata. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias a Carolina por ese reporte desde la capital estadounidense. Imágenes de cámaras de seguridad han revelado un secuestro que ha ocurrido a plena luz del día. Una mujer ha sido llevada por la fuerza por un sujeto en un parqueadero en la ciudad de Miami. La historia la desarrolla enseguida Paola Serna desde Florida. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Ruth, televidentes, buenos días. Les comento que los hechos ocurrieron el pasado viernes. A plena luz del día, la mujer se dirigía a un lugar, un establecimiento de venta de llantas, esto en el noroccidente del condado Miami-Dade. La mujer logra ingresar al local y posteriormente se logra ver un vehículo blanco que se detiene, aparentemente frena en seco en el lugar. De ahí baja un sujeto y, de acuerdo con las declaraciones de la persona que estaba dentro del lugar,
comienza a golpear a la mujer. El hombre llega corriendo, la golpea, dice el dueño del establecimiento, la persona que trabajaba en el establecimiento, unas 20 veces. La mujer comenzó a gritar desesperada que llamaran al servicio de emergencia 911. Posteriormente llegó la policía de Miami, quien durante todo el fin de semana estuvo tratando de dar con esta mujer y pidiendo ayuda a la comunidad para identificarla tanto a ella como al sujeto sospechoso de este secuestro ocurrido a plena luz del día. Sin embargo, la tarde-noche de ayer, la mujer apareció sana y salva. Las autoridades del condado Miami-Dade han asegurado que continúan realizando una investigación para determinar quién es el sujeto y las razones por las cuales ocurrió este incidente de secuestro el pasado viernes aquí en la ciudad de Miami. Es la información que por ahora se genera. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. 2 personas han perdido la vida en el desplome de un avión pequeño. Ha sucedido en México. Se trataba de una aeronave tipo Cessna que adelantaba vuelos de reconocimiento. Ha caído en una zona boscosa. Tras el impacto, la avioneta se incendió. Sus ocupantes han quedado calcinados. En esta zona, la policía y un equipo especial de la Fiscalía trabaja investigando las posibles causas de este desplome. Una fuerte nevada afectó este domingo el norte de China. La ciudad de Handan, en la provincia de Hebei, fue la más afectada por la nieve y el hielo. Han obligado al cierre de vías, a terminales aéreas también, y el colapso del tráfico en varias carreteras. Las bajas temperaturas también han ocasionado retrasos en las actividades del Festival de la Primavera que tenía lugar en esta zona. A primera hora de este lunes, ya las autoridades están trabajando para descongestionar un poco los corredores viales, remover toda la nieve acumulada. La líder de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, ha calificado de hipócrita al presidente Emmanuel Macron después de que este llamara a consultas a su embajador en Italia en respuesta a la reunión entre miembros de este gobierno y los llamados chalecos amarillos. Este movimiento, que va a competir en las elecciones al Parlamento Europeo, cumple más de un mes protestando en contra del gobierno francés. Se espera que en los comicios de mayo los europeos aumenten sus engaños. Creo realmente esta es la forma en la que Emmanuel Macron usa la diplomacia con objetivos políticos, lo que me parece muy preocupante, porque quiere parecer a toda costa el opositor político de Salvini en Italia y utiliza la diplomacia para este propósito, dejando a nuestros países que han sido aliados durante mucho tiempo en crisis. Vamos a hablar del presidente Donald Trump, que sigue en busca de este apoyo para construir su muro fronterizo. El mandatario viaja el día de hoy de la ciudad del Paso, Texas, limítrofe con México, para participar en un mitin en el que va a exponer sus argumentos de por qué es necesaria esta valla en la frontera sur para frenar la migración ilegal. La visita de Trump va a tener lugar en medio de la incertidumbre de que se produzca un nuevo cierre de gobierno, pues las conversaciones entre republicanos y demócratas están estancadas por las políticas de detención de migrantes ilegales. Los demócratas en Texas, encabezados por el excongresista Beto O'Rourke, van a liderar de manera paralela a la intervención de Trump unas manifestaciones en rechazo a la construcción de este muro. Mientras tanto, la patrulla fronteriza ha reforzado la seguridad en Texas. Este domingo, 4 centroamericanos, miembros de la caravana migrante que partió en enero desde Honduras, han sido detenidos cuando intentaban ingresar a territorio estadounidense nadando por el río Bravo. Los salvadoreños, que tenían como objetivo llegar desde Piedras Negras hasta Eagle Pass, aseguraron que buscan una manera más rápida para solicitar asilo, y la seguridad ha sido reforzada, como le decimos, tras la llegada de cerca de 2.000 migrantes centroamericanos que permanecen en albergues esperando el inicio del trámite para ingresar a la Unión Americana. Y hay incertidumbre en la frontera entre Venezuela y Colombia por la negativa del régimen de Maduro de permitir este ingreso de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos. En la ciudad colombiana de Cúcuta ya se almacenan 50 toneladas de ayuda en espera de ser enviadas a territorio venezolano. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que los insumos van a empezar a ingresar al país en los próximos días por medio de los grupos de voluntarios
Este domingo, miles de venezolanos se inscribieron en la red para agilizar el registro de quienes van a participar en la distribución de esta ayuda humanitaria. Maduro encabeza este lunes un acto político en Caracas. Ahí sus seguidores le van a expresar su apoyo. La concentración se va a desarrollar en vísperas de otra manifestación convocada por el presidente interino de Venezuela y la Asamblea Nacional, que va a pedir la salida de Maduro, la entrada también de la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Al menos 3 muertos deja una ola de protestas en Haití contra la inflación y el gobierno del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes han salido a las calles tras la publicación de un informe sobre la mala gestión del gasto público. Ya son 4 días de concentraciones y bloqueos de vías. Al menos 11 personas muertas dejan las lluvias bastante fuertes, inundaciones y avalanchas registradas en el sur de Perú. Más de 430 familias han resultado afectadas por la ola invernal que azota al país hace 2 semanas. Los deslaves además han destruido uno de los puentes que comunica las regiones del sur del país y mantiene la alerta roja en las provincias de Moquegua y Tacna. El presidente Martín Vizcarra ha visitado la zona este fin de semana, ha ordenado el despliegue de 1000 soldados para ayudar a los damnificados. Este lunes, Irán conmemora 40 años del inicio de la Revolución Islámica tras la caída del último Shah de Persia el 11 de febrero del 79. Nació así un sistema de gobierno controlado por el clero en cabeza del ayatolá Ruhollah Khomeini. En medio de las tensiones con Estados Unidos por su controvertido programa nuclear, el presidente Hassan Rouhani ha prometido expandir el poderío militar iraní. El mundo ha estado asombrado por el poder militar de Irán y sus capacidades durante los últimos 40 años y especialmente en los últimos 5 años. La naturaleza islámica de nuestra revolución es el garante de nuestro sistema. El secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Pat Shanahan, ha llegado este lunes a Afganistán en una visita sorpresa. Se va a reunir con altos cargos afganos, los mandos también de tropas internacionales en plenas negociaciones de paz entre Washington y los talibanes. Es la primera visita que hace Shanahan desde que asumió el puesto y sus funciones en enero, en sustitución de Jim Mattis. Talibanes y representantes del gobierno de Estados Unidos han mantenido contactos en los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar en los últimos meses. Vemos en pantalla a Gigi, una niña mexicana, 4 años de edad, lucha por ganarle la batalla a la leucemia. Su alegría la ha ayudado a sobrellevar la enfermedad. Siempre está con una sonrisa, según dicen sus padres, se muestra confiada en lograr salir de esta. Desde hace un año es sometida a tratamientos para curarse. Hace un mes los médicos solo le daban cuidados paliativos. Sus padres, esperanzados en que todavía faltaba mucho por hacer, han emprendido una campaña a través de redes sociales. La campaña es llamada Todos con Gigi para recaudar fondos y empezar una nueva terapia que se va a realizar en un centro médico fuera en el extranjero. El movimiento se fortaleció, decenas de artistas se han sumado a esta causa, va a recibir el procedimiento el próximo mes. Pero Gigi también es fanática de Harry Potter. El protagonista de la película, conmovido por el caso, le envió un mensaje que está lleno de alegría para la menor. Hi Gigi, nice to meet you through this phone. I hope you're having a lovely day wherever you are. I'm Dan, I'm sorry I look so scruffy right now and it's so loud, but I just wanted to send lots of best wishes and love to you, and yeah, we are all thinking about you. Have a lovely end of your day. Yeah. Vamos a saludar en Ciudad de México al padre de Gigi. Él se llama Javier García, está a esta hora en el hospital en Ciudad de México acompañando a su hija. Nos va a hablar un poco de lo que le han dicho los médicos. Javier, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por esta oportunidad en tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros contándonos un poco el caso de Gigi. Según tenemos entendido, pues los médicos dijeron que solo quedaban cuidados paliativos. Sin embargo, hay una esperanza. Siempre la familia no desiste cuando tiene un familiar enfermo. En este caso, ¿cuál es esta luz de esperanza que se presenta para ustedes y el tratamiento de Gigi? Sí, mira, estuvo recibiendo quimioterapia, como lo mencionaste, pero hay un nuevo tratamiento que se llama inmunoterapia. Es una medicina más reciente, tiene
desaparecer 2 o 3 años, que únicamente va a atacar las células del cáncer y no todo su cuerpo en general. Al ser nuevo, pues es caro. Este medicamento pues se aplica de una forma especial, hay que estar hospitalizado unos días. Los efectos secundarios son menos, pero la esperanza de que funcione es un 50% contra un 0%, que en el sector salud de México pues ya nos habían manejado como pues que ya no había nada que hacer. Encontramos esta medicina, este tratamiento, y pues la idea es que Giselle tenga esta oportunidad, tenga mucho por hacer mucho en la vida, y nosotros como papá tenemos toda la fe y la confianza de que podemos lograr el objetivo, juntar el recurso y poder ella aplicarle esta medicina y pues primero Dios todo funcione bien. ¿Dónde va a realizarse este nuevo tratamiento, Javier, que le han dicho los médicos? ¿Y cómo va la campaña de recaudación de fondos? Ahí vemos campañas, hashtag todos con Gigi, hace un momento también, y estamos poniendo a cada rato en los habladores el teléfono donde se pueden comunicar con usted y el email donde se pueden comunicar con Javier García. ¿En dónde se recibiría y cómo va la campaña de recaudación de fondos? Sí, mira, queríamos que fuera en Estados Unidos, pero hubo problemas para salir del país, en trámites y parte médico del expediente no se obtuvo tiempo. Va a ser aquí en Ciudad de México, en un hospital privado. Solamente hay 3 o 4 hospitales en todo el país que tienen esta medicina. Va a ser en el Centro Médico ABC. Entonces, vamos un poco abajo, o bastante. Sí ha habido respuesta de la sociedad, pero la cantidad es grande. Hablamos de 5 millones de pesos, que son alrededor de $250,000. En GoFundMe apenas van $6,000. Entonces, hemos reunido otra cantidad aparte con familia. Podría ser alrededor de $10,000, pero necesitamos $250,000. Entonces, seguimos buscando las formas o los medios para reunir esta cantidad. Javier, háblenos un poco de Gigi, ¿cómo es ella? Ahí se la veía sonriente, tengo entendido que tiene un ánimo estupendo la niña a pesar del duro tratamiento que sigue con tan solo 4 años de edad. Admiradora además de Harry Potter, quien tuvo la condescendencia de enviarle un bonito mensaje a Gigi. Háblenos de su hija. Sí, Giselle es una niña muy, muy feliz, todo el tiempo con mensajes positivos. En algunos videos ella lo dice, tengo que dar mi mayor esfuerzo. Es muy alegre, le gusta cantar, le gusta jugar, quiere ser doctora. También dice que si no científica, o otra de esas opciones es ser artista y pintar. Entonces, tiene muchas ganas de vivir y nosotros lo vemos, ¿no? Nos los expresa y lo único que podemos hacer es darle todo el soporte, toda la fuerza para que logre sus sueños. Y la vemos bien, la vemos que está respondiendo y que sobre todo pues le echa muchas ganas todos los días y siempre tiene una sonrisa, ¿no? Tú lo has dicho, ha pasado por muchas cosas. 3 veces ha estado pues al borde de fallecer, a lo mejor en la gravedad que se ha visto, pero sin embargo está aquí y con toda la actitud de querer seguir adelante. Que así sea, Javier, que todo vaya bien con la campaña que están siguiendo para Gigi. Ahí están los números telefónicos en Ciudad de México. Javier García ha estado con nosotros, padre de Giselle García, quien padece una enfermedad, está luchando contra la leucemia, ahora con la oportunidad de realizarse un tratamiento. Gracias por su testimonio aquí en la mañana de NTN 24, deseándole, por supuesto, lo mejor para su familia, mejores días. Gracias, hasta luego, un saludo. Los opositores al régimen de Maduro se están preparando para volver a las calles el día martes, día en que Venezuela celebra el Día de la Juventud. El presidente interino, Juan Guaidó, asegura que se van a movilizar en todo el territorio para enviarle un mensaje a la Fuerza Armada para que deje ingresar la ayuda humanitaria a la nación. Lo han dicho desde siempre, desde que Juan Guaidó está de presidente interino. Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, lo puede corroborar. Hay que decirle a los miembros de la Fuerza Armada que se pongan del lado del pueblo. Ese ha sido el mensaje desde el principio de este gobierno temporal. Daniela, adelante con tu reporte.
Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buen día. Así es. Ha sido el constante el mensaje hacia la Fuerza Armada para que se permita ese ingreso de ayuda humanitaria. Recordar una y otra vez que hay entre 250.000 y 300.000 pacientes en estado crítico, pacientes crónicos que necesitan de esa ayuda y de esa ayuda depende que puedan sobrevivir. Ha dicho Juan Guaidó a su salida de una misa en Caracas el día de ayer que ya está la ayuda humanitaria, la primera parte, en los centros de acopio, por lo menos en Cúcuta. También se están trasladando diputados a la frontera con Brasil y también por el estado Zulia del lado venezolano para llenar otros centros de acopio que en las próximas horas se iba a anunciar desde que Isla, ya él lo había advertido, también iba a llegar más ayuda humanitaria. A espera que en los próximos días haya un primer ingreso, aunque por parte del gobierno pues no ha habido ningún anuncio de que se va a permitir el ingreso de esos insumos médicos. Veamos parte de las declaraciones que ofrecía Juan Guaidó. La ayuda humanitaria no es un nombre, tiene rostro, tiene familias, tiene nombres a la cual estamos abocados a que entre. Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios, los hace casi genocidas. No estamos hablando entre líneas, estamos hablando muy clara y determinadamente y dando una orden a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria para poder salvar vidas en Venezuela. Para hoy, como parte de la agenda, se tiene previsto una convocatoria de los estudiantes para la marcha del día de mañana. Ya a través de las redes sociales, Juan Guaidó ha anunciado que partirá desde 5 puntos de la capital venezolana hasta la avenida Francisco de Miranda, este de Caracas. Sin embargo, también va a haber movilizaciones en el interior del país. Ruth. Daniela, el régimen de Maduro no ha mostrado indicio alguno durante estas últimas horas para ceder, permitir al menos que entre algo de esta ayuda humanitaria? Por lo pronto no, Ruth. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que eso es un show político, que no es necesaria la ayuda humanitaria y por el contrario, lo que ha estado realizando son ejercicios militares, se le vio durante el fin de semana y el día de ayer iniciaron los ejercicios militares que han denominado Angostura 2019. Se veía a Nicolás Maduro desde un frente junto a los militares enviando un mensaje de que están dispuestos a defender la frontera venezolana. Incluso se ha reforzado la presencia militar en la frontera. Vamos a agradecerte este reporte desde la capital venezolana, Daniela Zambrano. Un buen lunes, buen inicio de semana para ti, Daniela. Buen lunes para todos. Gracias por su sintonía con La Mañana de NTN 24. Hemos concluido aquí en este lunes el repaso de la información.